Aleluya. Aleluya. Vamos todos juntos a cantarle a nuestro Señor. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Dígaselo a Él. Fuerte, poderoso. Grande, poderoso, mi Dios. Aleluya. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama sobre este lugar, derrama sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de tú. Sí, Señor, anhelamos más de ti. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos más de ti, amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Aleluya. Anhelamos más de ti, de tu amor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un grito de júbilo al Señor? Él es digno de toda adoración. Te adoramos, Señor. Aleluya. Déselo fuerte a Él. Aleluya. Déselo fuerte, déselo fuerte. Déselo fuerte. Aleluya. Déselo fuerte. Fuerte. Porque Él es digno de toda alabanza. Hoy te adoramos, Señor, con todo el corazón. Aleluya. Te adoramos, Dios.
Oraciones, alimento. Dígaselo de corazón. Nunca vi un justo sin respuesta o quedaré. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él, dígaselo a Él de todo corazón. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas. Oh, Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Entender lo que oh, basta solamente esperar. Oh, cuando Él simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Te abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Oh, Señor. El tema que traemos hoy, el tema que el Señor nos ha dado para este día, tiene que ver con la identidad. Mi identidad en Cristo. Y la identidad es la cuestión principal que le da forma
propósito y carácter al ser humano. La identidad que uno pudiera tener es el eje central que tiene el potencial de sustentar nuestra vida y darle una dirección específica a nuestras acciones, a lo que hacemos. Amén. ¿Cuántos me siguen? Importante que me sigan. La identidad es lo que somos o lo que creemos ser. Y va a depender mucho de la fuente de la que nos estemos alimentando y a qué o a quién le estemos creyendo. La identidad fue dada al hombre desde el mismo inicio de los tiempos. Cuando empezó a andar el tiempo, entonces tuvo el hombre identidad. Vamos a buscar en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. La identidad tiene una importancia tan relevante para el ser humano, para el hombre, que fue dada, fue definida juntamente con su propósito desde antes de la materialización de su existencia. Y leemos en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pregunto, ¿ya al leer este versículo estaba creado el hombre? No estaba creado. Porque antes de Dios crear al hombre, primero le dio una imagen. Primero le dio una identidad. Primero Dios le dio al hombre lo que él era. Y luego le da propósito. Le da identidad, le da propósito y todavía Dios no ha tomado el polvo de la tierra. El versículo 27, vean cómo dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí es donde lo crea. Ya tiene propósito, ya tiene identidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. De manera que primero, lo más importante, el propósito, la identidad. Esta identidad que Dios le dio al hombre en el Edén, que le dio a Adán en el Edén, poco tiempo después, la Biblia no especifica, pudo haber pasado 1 año, 10, 100, no sabemos. La Biblia no da esos detalles, parece que no son relevantes para nosotros. El asunto es que luego que Dios le entrega a Adán la identidad, le da un propósito, le da una asignación, Adán desobedece. Cuando Adán desobedece, se pierde la imagen y la semejanza que Dios le había dado cuando lo creó. Luego, entonces, tiene que venir Jesucristo para restaurar aquello que se había perdido. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad. La potestad es un poder. Le dio la potestad de ser hechos. Wow, tremendo. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no es que digan que tú eres hijo de Dios. No es que la gente te llame cristiano. No es que la gente diga que tú eres un aleluya, un convertido. No. Aquí la palabra nos da una potestad, nos da una fuerza legal. Y dice que le dio la potestad de ser hechos, hijos de Dios. De manera que cuando habla de nuestra identidad, de lo que nosotros somos, no solamente dice lo que somos, sino que también dice el poder que usted y yo tenemos para hacer, para saber, para tomar como nuestra identidad el ser hijos de Dios. ¿Somos cristianos? Sí, seguimos la doctrina de Cristo. Pero por encima de que seguimos la doctrina de Cristo, somos hijos de Dios. Amén.
Vamos a buscar en Mateo 16, de 13 al 17. Nosotros los hijos de Dios, que por la sangre de Jesucristo fuimos comprados, fuimos alcanzados, rescatados, perdonados, lavados y hechos nuevas criaturas, tenemos ya una identidad delante de Dios y que conforme a Dios y a su propósito eterno debe estar claramente definida. Mateo 16, 13 al 17. Y dice la palabra de Dios: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. A lo que él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Las personas que convivían con Jesús en aquel tiempo habían visto muchas cosas de Jesús. Escuchaban palabras de aliento, escuchaban palabras de esperanza, escuchaban palabras de oportunidad, ¿verdad? De poder volver las cosas, restaurar las cosas como eran en un principio. Muchos vieron sus milagros, muchos otros fueron participantes y beneficiarios de esos milagros. Pero con todo y eso no tenían una identidad clara, una imagen clara, digo yo, de la identidad de Cristo. Entonces el más respondón de los discípulos, que era Pedro es uno de los pocos que interactuó tanto así con el maestro, haciéndole preguntas acerca de lo que él enseñaba. Es el que le responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y noten que Jesús le responde y dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién era el que tenía el conocimiento y la capacidad de decir cuál era la identidad del Hijo? Dios, nuestro Padre. Entonces, si a nosotros nos dicen cualquier cosa por ahí, ¿a quién nosotros le creeremos? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Él fue quien nos hizo. Y si hay alguien en el mundo, en todo el mundo, que tiene una idea clara de nuestra identidad, ¿quién es? Amén. Las personas pueden tener una idea errada y distorsionada de nuestra identidad. Hay personas que quizás por simples roces que podemos tener con ellos, por experiencia que podemos vivir con ellos, se hacen una idea preconcebida de lo que somos nosotros. Sin embargo, descansa en la boca de Dios y en la palabra de Dios el hecho de quiénes somos nosotros, qué somos, quiénes somos y cuál entonces es nuestro propósito. Si muchas veces nosotros podemos tener crisis y podemos en un momento dudar de nuestra identidad como hijos de Dios que somos, hay varias razones que nos pueden llevar a ello. Puede ser que nos descuidemos en nuestra intimidad con Dios, en la lectura de la palabra, que es el manual de nosotros, donde nos podemos enriquecer en cuanto a nuestra identidad. O puede ser que por experiencia de la vida, a veces quizá por nuestra actitud ante ciertas experiencias, podamos perder el norte y la dirección que Dios ya le dio de antemano a nuestra vida. Vamos a ver en Lucas capítulo 7, versículo 20. Dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, eso se trataba de Jesús, ciertos hombres se le acercaron y le hicieron una pregunta. Y le dijeron a Jesús: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y a la verdad que esta expresión, esta pregunta que manda a hacer Juan Bautista es bien chocante, bien contradictoria para nosotros. Porque Juan Bautista fue la persona que Dios eligió para que
preparara el camino al Señor. Juan Bautista era el profeta al que se le reveló todas las señales que cumpliría el Mesías para que él lo identificara al momento que él iba a bautizar. Juan Bautista, cuando estuvo en Jordán y recibió a Jesús, le dijo: yo no soy digno de desatar sus sandalias. Yo me imagino que hasta se postraría delante de él. Y Jesús lo para y dice: no, espérate, eso no es así. Tenemos que cumplir con toda justicia. Pero ya ahí Juan el Bautista reconocía la supremacía que tenía Jesús. Estaba reconociendo quién era Jesús. Y ese Juan Bautista que reconoce quién era Jesús, en un momento llega a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir o buscaremos a otro? Juan Bautista estuvo en el Jordán y él fue el que lo bautizó cuando descendió el Espíritu Santo como paloma, no en forma de paloma, como paloma. Y él vio aquella gloriosa manifestación. No solo eso, hay más. Ahí estaba Juan el Bautista cuando de una voz vino del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y yo no puedo menospreciar, ¿verdad?, la grandeza de aquel hombre, de Juan el Bautista, sus condiciones como profeta. No lo juzgo tampoco, no lo puedo juzgar. Pero eso nos hace ver que en nuestra humanidad en cualquier momento podemos tener dudas. Porque si aquel profeta que recibió estas señales tan fuertes, en un momento dudó, y vean que cuando duda no está dudando directamente de Jesús solamente, él está dudando de él como profeta. Está poniendo en duda su identidad como profeta porque a él se le reveló. A él se le dio un propósito: tú prepararás el camino al Mesías. Y él está dudando de todas esas cosas que ya había hecho y que había escuchado y que había visto y que había sentido la confirmación. Aleluya. Entonces esto lo que nos da a entender a nosotros es que tenemos que estar al acecho. Tenemos que estar cada día más firmes. Dice la palabra: el que esté firme, mire que no caiga. Quizás él estaba firme, Juan el Bautista, pero cuando vino el momento de la prueba en la cárcel, no es fácil. Es una prueba, es una tribulación. Entonces por eso dice la palabra y nos aconseja: el que esté firme, mire que no caiga. El que sea santo, santifíquese todavía. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios por su palabra. En el mundo y aún dentro de la iglesia, en toda organización, en todo territorio que se organiza, estado, país, siempre hay títulos y posiciones. Hay alcaldes, hay senadores, hay diputados. Aquí dentro de la iglesia, por ejemplo, hay diáconos, hay ancianos, hay pastores, hay apóstoles, hay ujieres. Y están los muchachos del coro, están los muchachos del sonido, los que limpian las sillas. Tienen asignaciones, posiciones y tienen cargos. Hay uno que tiene la llave de la iglesia, que es que la abre, y no es San Pedro. Pero a muchas veces con todos estos títulos podemos quizá por un momento olvidar cuál es el título más grande que pueda tener una persona. Y el título más grande por encima de cualquier doctorado, por encima de cualquier licenciatura, por encima de cualquier puesto político, por encima de cualquier puesto en la jerarquía de la iglesia, por encima de todo eso, hay una asignación, hay un propósito y hay una identidad, que es que usted es hijo de Dios. Eso está por encima de todo. Amén. Con este privilegio hemos sido galardonados, y lo más grande es que usted y yo no buscamos ser hijos de Dios. Ningún hombre subió al cielo a decir: ay Señor, mira, manda, rescátanos, que estamos allá, mira, pasándola. Manda a alguien. Jesucristo dijo: yo iré. Él se ofreció, yo iré. Cuando nosotros no le buscábamos,
Cuando yo no le buscaba antes de ser cristiano, yo no buscaba, estaba buscando a Dios. Yo estaba buscando mis propios deleites, hacer lo que yo quería hacer, lo que me gustaba. Amén. Pero no estaba buscando a Dios. Y Dios a veces tiene que trastornar mis planes, interrumpir lo que yo quiero para entonces dársenos a conocer. Y de esta manera traernos con lazos de amor, dice la palabra, y poder empezar esa obra transformadora en nosotros que inicia haciéndonos sus hijos. Amén. Hay una expresión que acuñó el apóstol Basilio Patiño, algunos lo conocen, y es la expresión eclectoi, que deriva de la misma expresión de eclesia, y que significa que por medio de esta expresión Dios nos escogió, y esta palabra expresa la elección que hizo el Señor de nosotros de manera libre, de manera espontánea, de forma soberana. Es la elección voluntaria de elegir lo que quise y encontrar placer en haberlo hecho. O sea, Dios no solamente te eligió porque Él quiso, de manera soberana. Y esto es grandioso, es tremendo. Dios te eligió porque Él quiso. Él fue el que lo quiso de una forma soberana, espontánea. Él salió de Él a hacerlo. Y encontró placer en haberlo hecho. Esto es más poderoso todavía, porque Dios me elige a mí, pero yo he cometido errores después que Él me llamó. Me he equivocado en algunas decisiones. He hecho cosas que no debía haber hecho, que digo, wow, tenía que hacerlo de tal manera mejor. Me he equivocado como humano al fin que soy. Pero dice la palabra que Él me eligió y aún con mis imperfecciones, las cuales va trabajando, y dice la palabra que Él no nos dejará, no nos desamparará, sino que la obra que Él empezó en nosotros la va a terminar. Pero con todas esas imperfecciones que Él mismo tiene que trabajar, Él encuentra placer en haberme elegido. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Hay personas que entienden la salvación como un fin. Bueno, el fin es que yo sea salvo, y por eso hay gente que usted le va a predicar la palabra y le dice, mira, tiene que buscar de Cristo, tiene que buscar del Señor, tiene que permitir que el Señor sea primero en ti. Busca del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y hay personas que le responden y le dicen, no, lo que pasa es que yo tengo que disfrutar mi vida primero. Y bueno, después cuando yo esté viejito, sí, cuando yo esté ya en cama, que ya yo sepa que no, entonces ahí yo recibo al Señor. Esas personas no tienen el entendimiento, no ha sido alumbrado su entendimiento para que puedan comprender en qué consiste la salvación de Dios. Y quizás muchos de nosotros, bueno, yo soy salvo, ya estoy en la iglesia. Es un medio, no es tu fin. Porque si el fin fuera que nosotros nos salváramos, quizás ninguno estaríamos aquí ya. Nos hubiese llevado el Señor, no, ya están salvos, sí, vámonos, nos fuimos. Pero Él nos ha dejado aquí. Entonces quiere decir que la salvación no es un fin, sino un medio. Entonces, ¿qué yo debo hacer ahora que he sido salvado? La respuesta es que Dios nos ha escogido primeramente, para que tengamos comunión con Él. ¿Para que tengamos qué? Comunión con Él, y que lleguemos a conocerlo. Lo conocemos a través de las Escrituras y a través del trato con nuestros hermanos. Y a través de la oración y a través del ayuno en ciertos momentos, ¿verdad? Cualquier medio, porque dice que fuimos equipados con una gran armadura. Luego de que tenemos esa comunión con Él y somos guiados a través del Espíritu Santo en el propósito que determinó para cada uno de nosotros y en el propósito eterno del Señor,
Efesios 2:10. Y dice la palabra, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice la palabra que Dios preparó de antemano las obras en las que usted y yo debemos andar. Él las preparó de antemano y a veces tenemos un enfoque equivocado. Salimos por ahí, por este camino y decimos, ay Dios, bendíceme en este camino que voy. No, espérate, detente. Es que hay una obra que Él preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. De antemano la preparó. Entonces, nuestro trabajo o la parte que nos corresponde a nosotros no es indicarle a Dios por dónde debe seguirnos y caminar, sino que tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No, mira, vete por ese camino y por ahí usted se va. Y en ese camino habrá bendición y usted será guardado en el Señor en ese camino. Porque el Señor predestinó ese camino desde antes de la fundación del mundo. Y lo que usted debe hacer es buscar ese camino, buscar la dirección de Dios para elegir el camino correcto, la carrera correcta, la esposa correcta, los amigos correctos. Amén. Todo conforme al propósito de que lo creó. Siendo dirigidos por Dios y teniendo la satisfacción y la convicción de que estamos en el mismo centro de su voluntad y su eterno propósito, irradiaremos una luz. A usted no le han preguntado al sitio que usted va sin la Biblia inclusive, usted va y se presenta, saluda, intercambia unas palabras, simplemente se sienta ahí y le preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿A cuánto le ha pasado? Pasa, ¿verdad? Y usted no anda diciendo que es cristiano, ni tampoco tiene un letrero que diga que usted es cristiano. Hay otra expresión, esa expresión es el término machal, que significa gobierno, en todo lo concerniente a lo que es el gobierno de Dios. Y esa expresión hace que nosotros, nuestro hombre interior que ya fue creado en Cristo Jesús, que se va renovando de día en día, que va creciendo conforme lo vamos alimentando, irradia hacia el exterior, hacia las cosas que hacemos, hacia las conversaciones que tenemos, hacia los negocios que hacemos, hacia el trabajo que desempeñamos, hacia nuestro trato con los demás. Usted va irradiando la luz de Cristo. Y usted, eso le permite exhibir un nivel de vida superior a los demás. Y este nivel de vida superior no tiene que ver con que usted ejerza dominio sobre las personas que están en su entorno, sino con que usted les ayude a ellos a alcanzar lo que usted ya alcanzó. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Se trata de inspirar a la persona de nuestro entorno, porque el diablo anda, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a nuestro entorno nada más no es el diablo que está, puede estar por ahí en un momento, ¿verdad? Pero él no es omnipresente como Dios. Hay un entorno, hay personas a nuestro alrededor, hay jefes, hay empleados, hay compañeros de trabajo, hay seguidores, hay personas seguidas. Hay mucha gente a nuestro entorno. Y esa luz que nosotros irradiamos les inquieta a ellos. Y llega un momento que ellos se cuestionan y dicen, wow, pero ¿y qué es lo que tiene fulano? Pero mira, tú no viste lo que él hizo, ve, cuando se le presentó tal situación. Pero yo hubiera hecho tal cosa, yo hubiera fracasado ahí. Y mira cómo fulano manejó eso. ¿Y qué era lo que tiene? Y cuando indagan, entonces es que encuentran a Cristo dentro de uno. Que Cristo fue el que produjo eso. Amén. Estamos para inspirar a las personas de nuestro círculo. Y la inspiración es el testimonio de vida. Sus conversaciones, su actitud frente a la vida, frente a las dificultades que se presentan, frente a las pruebas, frente a las tribulaciones. Cuando las personas ven en nosotros esa actitud, es tremendo. ¿Qué debemos hacer entonces una vez que los inspiramos? Tenemos que ayudarlos a alcanzar ese nivel de vida superior en cuanto nos sea posible, ese nivel de vida superior que nos ha sido dado. Y que
nace de nosotros ser hijos de Dios, de reflejar a Cristo en nuestra vida y de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es en ese momento donde las personas que no se congregan, pero que tampoco leen la Biblia, nos leerán a usted y a mí. En esos momentos de nuestra vida. Y podrán ver, si es que estamos revestidos de Dios, podrán ver no a nosotros, sino a la poderosa obra redentora y restauradora que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y se verán atraídos por esa luz, y Dios mismo se encargará de hacer un trabajo de convencimiento en ellos. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, versículo 17. Para yo poder ejercer de forma cabal esa identidad que por Dios me ha sido otorgada de hijo de Dios, debo entender y saber que fui adoptado legalmente. Porque usted dirá, bueno, el Hijo de Dios es Jesucristo, el Padre lo engendró, salió de Él. Pero en el momento que nosotros recibimos al Señor, también salimos de Él y fuéramos engendrados en ese momento, no por obra de carne ni sangre, sino por el Espíritu. Y a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el pago de nuestra culpa fue sobre Él. Él pagó toda deuda que usted y yo teníamos. Toda deuda que usted y yo teníamos la pagó Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a leer Romanos 8, 17. Y dice la palabra. Vamos a leerlo desde el 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Noten que cuando dice el Espíritu, cuando comienza el versículo, dice el Espíritu en mayúscula. Cuando habla del Espíritu en mayúscula es el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo leyeron bien, verdad? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? ¿Qué usted es? Aleluya. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es una promesa. Y si yo he sido adoptado como hijo, entonces ¿qué tengo yo? ¿Quién sabe qué yo tengo si ya he sido adoptado como hijo? Excelente. Lo primero es que tengo una identidad, que es lo más importante. ¿Quién yo soy? Yo soy el doctor, el epidemiólogo, el ministro. No. Yo soy hijo de Dios. Tengo identidad. Pero también tengo lo que decían, tengo herencia. Porque la palabra firma, vamos a buscar 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y a veces hay un enfoque desacertado, un enfoque incorrecto de nosotros que pedimos, ay Señor, dame un carro, dame una casa. ¿Cuántas cosas que le podemos pedir al Señor? ¿Verdad? Pero lo que debemos pedirle al Señor es que nos dé la sabiduría para entender la magnitud de nuestra herencia, para que podamos desarrollar la madurez y podamos alcanzar el uso pleno de esta herencia. Porque hemos sido bendecidos ¿con qué? Toda bendición. Cuando yo digo todo, se me escapa algo siempre. Porque yo no tengo la capacidad de decir, por ejemplo, bueno, están todos los hermanos aquí. Pero quizá hay un hermano que está allá abajo ahora en el baño, tuvo que salir a algo, hay alguien que no pudo venir. Y yo no tengo esa capacidad de decir todo, porque se me queda algo siempre fuera de todo. Pero cuando el Señor dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hermanos, no cabe duda, es toda bendición, no se le escapa nada. Tenemos la sabiduría,
el conocimiento, dominio propio. ¿Cuántas cosas tenemos? Tremendo, ¿verdad? Pero hay algo que puede hacer que nosotros no alcancemos a disfrutar de nuestra herencia. Y la palabra bien dice que el niño, el hijo del rey o el hijo del dueño de la propiedad, en nada difiere del esclavo. Por cuanto es niño, todavía no tiene madurez, es niño. En la medida que podamos alcanzar esas bendiciones espirituales, en la medida que podamos alcanzar la sabiduría, en la medida que podamos alcanzar el conocimiento, entonces esas bendiciones descenderán sobre nosotros. Primeramente las espirituales, que es el principal empeño de Dios. Vean que en las epístolas de Juan dice, yo quiero que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, primero que prospere tu alma y luego casi todas las cosas. Y si vemos algunos grandes hombres de Dios en la Biblia, voy a poner el ejemplo de Salomón solamente para hacerle corto relato. Cuando Dios le pide a Salomón que qué quería, que le pidiera, que él iba a conceder lo que él le pidiera, ¿qué usted hubiera elegido? Posiblemente muchos de nosotros, ay, el carro que estoy esperando, ay, la casa, ay, no sé, unos chelitos para resolver un asunto que tengo allí. Salomón pide sabiduría, pidió algo espiritual. Porque Salomón en ese momento estaba enfocado en la asignación que le había sido delegada. Él había sido elegido rey de Israel como sucesor de David. Y él estaba más preocupado, más empeñado y con la mente más puesta en cumplir bien la asignación que le había sido otorgada. ¿Y qué le dio Dios a Salomón después de eso? Le dio la sabiduría y gobernó. Dijo que sentó un precedente. Nunca antes hubo un rey tan sabio como él. Y de los confines de la tierra venía a donde Salomón a ver la gran sabiduría de aquel hombre. Pero ¿qué más le dio Dios? La riqueza de Salomón hasta hoy, yo creo que no la han contado todavía. La que él tuvo en su momento, en su tiempo. Le dio riqueza, le dio gloria, lo honró, lo hizo famoso. Entonces, muchas veces está en el enfoque que nosotros ponemos de las cosas. ¿Cuál es nuestro enfoque? Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nos desviamos los ojos de Jesús, nos pasa como a Pedro que se iba hundiendo en el banco y el maestro ahí. Pero Pedro puso los ojos, lo desvió de la mirada donde debía estar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Jesús, Dios, es el único que tiene la potestad de decir quiénes somos nosotros. Nos dio herencia, nos hizo herederos de un testamento. Dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Que estamos sentados en lugares celestiales donde está Cristo. Y que tenemos la mente de Cristo. No sé si usted entiende la magnitud de lo que esto significa. Que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos errores cometió Jesucristo? ¿Cuántas palabras dijo Jesucristo que no debió haber dicho? Ninguna. Una mente perfecta. ¿Cuándo caminó Jesús fuera del propósito de Dios? Nunca. Caminó en el mismo centro de su voluntad y de su propósito. Porque su mente, entonces, ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que escudriñar las Escrituras y saber cuál es nuestra identidad, ser conscientes en cada momento, en cada situación de nuestra vida, en cada paso que damos, quiénes somos. Somos hijos de Dios y representantes de un reino celestial. Eso es tremendo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así que una mente que esté enfocada, y con esto concluyo, una mente que esté enfocada en su identidad, en quién es, una mente que sabe que es hijo de Dios, una persona, un hombre que sabe que es hijo de Dios, no importa qué posición tenga aquí de jerarquía, sea en la iglesia,
sea en el gobierno, sea en la comunidad, no importa. Pero cuando está consciente de su posición delante de Dios, que es hijo de Dios, su mente cambia, su carácter cambia, sus palabras no son las mismas, cambian. Su accionar, lo que hace, ya no hará la misma cosa que hacía antes. Amén. Vamos a ponernos de pie.